chat. ¿Qué tal? Bueno, decía, mientras tanto pueden ir escribiendo en el chat, mientras voy hablando, estoy viéndolo, así que cualquier cosa que alguno quiera consultar, desde ya que lo puede ir haciendo esa, por esa vía o levantar la mano y hablar, no hay ningún problema. Decíamos entonces que habíamos empezado viendo punto de equilibrio, otra cosa que habíamos visto, y vale la pena remarcar, era esta noción de escandalio, que era el procedimiento a partir del cual íbamos a obtener el margen de contribución unitario partiendo del PVP. También habíamos visto y habíamos jugado un poco con el procedimiento en una planilla para ir ajustando los valores hasta que nos dé lo que nos lo, el valor aproximado, tanto unitario o porcentual, que queríamos, que más se acercaba a nuestras preferencias. Habíamos dicho también que los límites, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los límites para poner un precio muy bajo? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué no podemos poner un precio muy bajo? ¿Cuál sería el problema en ese caso? Porque no llegaríamos a cubrir todos los costos después. Exacto, ese sería el problema. O sea, tenemos una limitación interna de que no nos rendiría y no nos cubriría los costos. ¿Y cuál sería el problema de tener un precio muy alto? ¿Podemos poner que una novela vale 4.000 pesos? Claro, no se vende, ese es el problema. No se lo vendemos a nadie, porque no es el precio usual de mercado para un tipo de libro determinado. Puede haber libros extremadamente caros, pero son muy puntuales, no es lo que se ve habitualmente en una librería. Que, como dijimos en la clase pasada, están ya en el torno a los 1.000 pesos. Es un número redondo que podemos decir, un libro vale más o menos 1.000 pesos. Un poco más, un poco menos, pero ya tiene 4 cifras, lo que por mucho tiempo tenía 3. Bueno, esos son los límites entonces, pero más allá de eso podemos ir ajustando determinados ítems, viendo si podemos ir a la baja con un descuento comercial para que no sea tan caro el precio del canal. También, acá están diciendo que no, a Javier no entras en el chat viendo. Bueno, es este enlace. ¿Se escucha bajito? Sí, estoy teniendo un problema con el audio desde hace unos días. Algunos escuchan mejor, otros no tanto. Quizá los que escuchan bien deben tener más fuerte volumen, pero algunos me dicen eso. ¿No pueden entrar al enlace, a este enlace? Bueno. Qué raro, en realidad Jitsi Meet no pone no exige entrar con usuario ni nada por el estilo. Bueno, prueben desde otro navegador. Pero bueno, ya hay unos cuantos conectados, sí. Bueno, entonces esta lo traje justamente porque a partir del escandalio hoy vamos a utilizar muchos de los valores que acá están, en concreto el BBP, el ingreso neto, el costo directo unitario y, por supuesto, el margen de contribución. También comentamos estos valores, acá lo tenemos más gráfico,
¿Cuál es la estructura promedio de los costos que tiene la editorial? ¿De los costos o de los márgenes? Y o de los márgenes, como ven al final. En promedio, el descuento comercial de los canales es del 50%. A veces es un poco más, a veces es un poco menos. Esto es en relación al PVP. También en relación al PVP teníamos los derechos de autor, que son habitualmente el 10%. Y ahí estamos en torno al 60% de PVP. El costo de producción unitario también, si bien no lo calculamos en base al PVP, en promedio y en relación al PVP es de 20%. Esto es, si el libro vale 1.000 pesos, el descuento comercial son 500, los derechos de autor 100 pesos y el costo de producción unitario es más o menos 200 pesos. Y el resto de los costos, más el margen, es el otro 20% restante en relación al PVP. Acá vale aclarar de que los costos directos y el margen, no necesariamente, sacando el derecho de autor, ¿no? Porque el derecho de autor también está dentro de los costos directos, pero sacando el derecho de autor, el resto de los costos más el margen, no necesariamente es una función del PVP, sino solamente que acá se calculan a los fines de demostrar cuál es esta estructura promedio. Por lo tanto, esto es más que nada para que tengan una referencia de lo que cuesta, entre comillas, cada ítem, de los cuales no tenemos que hacer frente, de los cuales hay que afrontar. En definitiva, el descuento comercial es un precio que hay que pagarle al canal, el derecho de autor es otro valor que hay que pagar, el costo de producción también, y en estos otros costos son, como habíamos visto, son promedios estimados. Habíamos visto que los libros invendidos o el costo por obsolescencia se puede dar más o menos de acuerdo a la estimación. No necesariamente se cumple completamente. Los incobrables se producen una vez que se vendieron, no es algo que lo vamos a pagar sí o sí. Es un costo que estimamos en función de lo que de la historia y de los antecedentes que tienen las editoriales en su práctica con los canales habitualmente y su historia misma, ¿no? De si sabe que un tanto por ciento no lo venden, eso le va a producir un costo en exceso, le tiene que cubrir. Lo mismo que la publicidad, las comisiones quizás no necesariamente sean altos o sean siempre iguales, o no porque haya, o no siempre va a haber comisiones por venta. Porque si yo dejo todos los libros en la editorial, la comisión la arreglará el canal de venta, no la arreglará la editorial. Por eso que estos pueden o no aparecer porque depende del libro que se trate. Y lo que queda justamente sería el margen. O sea que el margen en sí puede llegar a ser incluso menor al 20%, ¿no? No necesariamente todo este 20% en relación al PVP es el margen. Habíamos dicho también que el margen, de todos modos, lo vamos a calcular no en función del PVP, si bien ahora en el ejercicio 15 lo solicita creo que por única vez en toda la guía de trabajos, calcular el margen en función del PVP, siempre vamos a calcular el margen en función del INU. Y si este es el PVP y este es el descuento, toda esta parte sería el INU. El descuento más el INU es el PVP. O dicho de otra manera, el PVP menos el descuento es el INU. Y el INU lo distribuimos entre todos los demás conceptos, a manera unitaria y luego de manera global si lo multiplicamos por las cantidades. Esto también vamos a verlo más adelante, que es esta noción de distribución del ingreso. Si imaginamos que estas tres columnas son el INU,
¿Cómo se distribuirían? Bueno, tanto por esto, tanto por esto, tanto por esto. Ahora después vamos a verlo de manera, es más sintética todavía, así que este, no nos tenemos que adelantar tanto. Bueno, habíamos visto, ahora se ve la guía, porque hoy puse el modo de ver en ventana y quiero corroborar de que se vean, de que estén viendo la guía. Vamos al ejercicio 15, que era el que habíamos empezado. Perfecto. Vamos a ir saltando las ventanas. Habíamos visto entonces, habíamos llegado a hacer hasta el punto 5, que era calcular el margen de margen unitario porcentual. El margen unitario porcentual era este valor que están viendo en pantalla. Lo voy a agrandar para que se vea mejor. Hacemos un repaso entonces de ese ejercicio. Habíamos determinado la distribución de costos que nos daban estos valores: costo de estructura, costo de preproducción, costo industrial. Ambos costos sumados nos daban el costo de producción total de 58.264, que costo de producción, que es este, dividida la tirada de 6.000, nos daba un costo de producción unitario de 9,71, que era el que íbamos a utilizar en el escandalio. Y luego el escandalio partía de un PVP de 80 con un descuento comercial que teníamos que usar el valor del ejercicio 14, era del 46%, que en valores absolutos era de 36,80. Este valor se resta a los 80, por lo tanto nos da que el INU es de 43,20. Luego empezábamos a considerar todos los costos directos unitarios que nos plantea el ejercicio. El ejercicio en este caso plantea esto: puede ser que haya más, puede ser que haya menos. Puede ser que no tenga obsolescencia, puede ser que no tenga publicidad, puede ser que no tenga incobrables, puede ser incluso que no tenga derecho de autor, porque los derechos de autor se pagan cuando corresponde hacerlo, y no siempre eso sucede. Si el libro es de dominio público, o ya toma dominio público porque pasaron la cantidad de años correspondientes desde la publicación original del autor o de la muerte del autor, o de la publicación del original. Me confundo ahora si es de la muerte del autor o de la publicación del libro, pero desde la muerte del autor, pues, una vez que pasan una determinada cantidad de años, ese libro, los libros, las publicaciones de ese autor toman estado público. Esto quiere decir de que no hay que pagar derechos de autor, ya sea al mismo o a los descendientes, a la familia de dicho autor. Y también no necesariamente tiene que estar muerto para dejar de cobrarlo, puede donar los derechos de autor, puede decir no los voy a cobrar. Por lo tanto, no es necesario justamente, pero es una información importante para tener en cuenta. Fíjense que dentro de esta estructura de costos directos, 8 pesos es bastante importante. Podemos incluso podemos calcular cuánto representa cada ítem dentro del costo directo unitario. Y lo vamos a hacer de esta manera. Fíjense que los derechos de autor es casi el 30% del costo directo. Y el costo de producción es un poquito más del 34%. Entre los dos tienen más de la mitad de los costos directos. ¿Cuál es el otro ítem importante? El costo en publicidad y, en menor medida, la obsolescencia y los incobrables. ¿Para qué nos sirve esto? Justamente para, o sea, acá lo vemos en valores absolutos, pero acá lo vemos en valores relativos, y a veces es más directa la información que nos brinda. Acá vemos que el costo más importante es el de producción, por lo tanto
si tenemos intenciones de reducir el costo directo, tenemos que ver o trabajar sobre este ítem porque va a tener mayor impacto que los demás, ¿no? Si eliminamos los costos incobrables, la incidencia es baja, es menor al 8% del costo. En cambio, si podemos cambiar algo en el costo de producción, en todos esos costos que veíamos antes, también va a afectar. De estos costos que nos referíamos acá. Yo le ponía el ejemplo de si las fotografías, en vez de ser pagas a un fotógrafo, eran tomadas a partir de, creo que incluso hicimos el ejemplo, si restábamos lo que cuestan estas fotos, que eran 4.800 pesos, si las podíamos obtener fotos del dominio público y no teníamos que pagar por ella, podíamos tener un ahorro de 4.800 pesos directamente. Entonces, si este costo de preproducción no era 14.000, le restábamos los 4.800 pesos, fíjense cómo se reestructura, baja un peso, el costo de preproducción, bueno, ahí no, evidentemente tampoco pasó, se movió tanto la aguja, ¿no? Bajó un peso o un poco menos, ¿eh? El costo directo pasó de 28 a 27, no se movió significativamente. Pero podemos buscar alternativas para el costo industrial, que por ahí decimos, no, 35.000 pesos de imprenta es muy caro, habría que buscar alternativas, y bueno, eso sí va a tener mayor implicancia. Muy bien. Habíamos entonces realizado hasta el punto 5, habíamos empezado a hablar del punto de equilibrio y vamos a hacer justamente los ejercicios que están relacionados a este concepto. Habíamos visto, empezado a ver que el punto de equilibrio es el punto en el cual los ingresos son iguales a los egresos. Esto es un punto en el cual la cantidad vendida igualan los ingresos totales de los costos totales que se pagan. Y permite determinar entonces, en ese punto de igualdad, cuál es ese valor justamente que va a permitir cubrir esos costos. ¿Por qué? Porque es importante para una editorial en particular, una empresa en general, saber cuándo cubre los costos, porque en definitiva es lo que los terceros van a exigirle. Una vez que cubre todos esos costos, puede empezar a pensar en obtener algún rédito económico, pero primero debe cubrir lo que es exigible por terceros, ya sea sueldos, alquileres, servicios, gasto de imprenta, gastos en edición, etcétera, etcétera. Es importante entonces saber qué cantidad necesita vender para cubrirlos. No es lo mismo saber que necesita vender 100 que 1000 que 1.000.000. Por ahí, si necesita vender 1.000.000, no hay muchas editoriales que vendan semejante cantidad, por lo tanto, no sería algo muy viable. Y el punto de equilibrio, entonces, si lo bajamos a una fórmula, a una fórmula matemática, decimos que los ingresos son iguales a los egresos. Y los ingresos para nosotros son los ingresos netos unitarios, ya sin considerar el descuento comercial, que en definitiva es algo que nunca lo llegamos a tener, no es algo que cobramos, sino que en definitiva es algo que lo retiene el canal, vende el libro de 1.000 pesos, que vamos a usar de referencia seguramente todas las clases. El libro que vale 1.000 pesos lo vamos a terminar cobrando en definitiva 500. El ingreso nuestro va a ser 500 pesos. Esos 500 pesos multiplicados por las cantidades van a ser igual, en el punto de equilibrio, al costo de estructura, que habíamos visto en los primeros ejercicios, más ese costo directo unitario por la cantidad que
En este caso, obviamente, la misma. La cantidad vendida es igual a la cantidad de vendida es la misma acá y acá, justamente. Y de acuerdo al tipo de punto de equilibrio que querramos obtener, podemos ver que básicamente hay dos tipos de costeo. Directo, en el cual diferenciamos los costos de estructura de los costos directos. Costo directo unitario por la cantidad es justamente el costo directo total. Y si lo diferenciamos, podemos calcular el punto de equilibrio según el costeo directo. ¿Para qué? Justamente para no considerar, en este caso, para querer determinar justamente cuál es el punto de equilibrio para cubrir el costo de estructura, considerando los costos directos desde otro lado. Vemos la fórmula que tenemos, que el punto de equilibrio, o Q, el punto de equilibrio en cantidades, punto de equilibrio Q, es igual al costo de estructura sobre el margen. Y acá fíjense que no es sobre el INU, sino que es sobre el margen. ¿Por qué no es sobre el INU? Porque el INU todavía no tiene descontado los costos directos. Lo que nos queda de margen va a servir para cubrir el costo de estructura. O sea, ¿qué otra interpretación podemos hacer de esta fórmula? Que los costos directos los pagamos, los cubrimos con el INU justamente, perdón, el INU menos los costos, o sea, lo que nos queda de margen cubre solamente el costo directo. El costo directo total lo estamos descontando del total del INU. Vamos de vuelta para acá. Fíjense acá cómo consideramos la fórmula. Acá decimos que justamente CDU por Q es el costo directo total, pero luego utilizamos, lo movemos en la fórmula, lo vamos moviendo de lado a lado para que nos quede separado el costo de estructura y sacando factor común nos queda que la cantidad por el margen es igual al costo de estructura y luego pasamos el término al otro lado para que termine dividiendo el costo de estructura. El costo de estructura sería entonces justamente todos los gastos fijos, indirectos, que vamos a cubrir con ese margen. Una vez que tengamos el margen podemos determinar podemos utilizarlo para determinar este punto de equilibrio. O sea que los costos directos entonces ya los estamos considerando justamente por tener este margen, ¿no? Restamos los costos directos del INU, ya nos queda por pagar, entre comillas, ese costo de estructura. Ahora bien, cuando decimos no, pero no me interesa saber cuánto necesito vender para cubrir el costo de estructura, cuánto necesito vender en total para cubrir todo. Y acá vemos que lo que hacemos es sumar el costo de estructura y el costo directo para obtener el costo global total. Y la fórmula del punto de equilibrio ya no divide el costo de estructura sobre margen, sino el costo global total sobre el INU. O sea que esos son los dos métodos. Una tercera acepción en este caso sería el costo directo, los costos directos de la edición, que ya no es costeo directo, sino cuáles son justamente el punto de equilibrio para cubrir los costos directos, cubrir los costos directos de la edición. Acá aparece un juego de palabras, ¿no? Costeo directo, costos directos, pero son cosas diferentes. Cuando se habla de costeo directo, utilizamos esta fórmula. Cuando se habla de costos directos, es más o menos la de costo por absorción, sin considerar el costo de estructura. ¿Por qué puede pasar esto? Porque no necesariamente un nuevo libro que venda una editorial los quiera considerar dentro del análisis. Por lo tanto, quisiera saber, bueno, nos va a costar tanta plata editar este libro, ¿cuántos libros tenemos que vender para cubrirlos?
Y acá, por qué no utilizamos el margen y utilizamos el INU? Porque acá los costos directos o los costos globales no tienen ningún descuento ya, como tiene el margen de los sí de los costos directos. Acá vemos que si utilizamos el margen es porque los costos directos ya los descontamos del INU. En este caso no está descontado. Por lo tanto, utilizamos el ingreso neto para determinar estas cantidades. ¿Y por qué, si partimos de la misma fórmula, podría decir alguien, por qué si partimos de la misma forma, de la misma igualdad, utilizamos cosas diferentes? Tenemos tres costos, porque en definitiva, ¿por qué no, si es la misma fórmula, por qué no utilizamos siempre la misma? Porque estamos, eh, para cada caso, analizando partes distintas. El cubo, entonces, o sea, la figura en este caso es la misma, lo que estamos cambiando es el punto de vista. Y en el punto de vista cambiamos la información que queremos extraer de ella. En el caso del costeo directo, vamos a determinar justamente cuántos libros hay que vender para cubrir el costo de estructura. El costo de estructura es distinto al costo directo. El costo de estructura habíamos visto que es fijo y no varía más allá de la producción o de las ventas. Siempre es, en este caso, 200, ¿no? Pero como es algo fijo que más allá de las ventas hay que cubrir, siempre es importante saber cuánto, eh, cuántas unidades deben venderse para poder cubrir ese costo. En este caso, lo que vemos es el esfuerzo que hay que hacer para cubrir todos los costos. ¿Y por qué es diferente? Porque, obviamente, una cosa es el costo de estructura y otra cosa es el costo directo total. En algunos casos, el costo de estructura es más relevante para el costo global total que el costo directo total y a veces a la inversa. En algunos casos, la incidencia del costo de estructura es mayor al costo directo total y en otros justamente a la inversa. Entonces, las cantidades de equilibrio, los puntos de equilibrio en cantidades, pueden llegar a variar significativamente. Puede ser que la estructura la cubramos vendiendo 10 unidades, pero los costos globales los vamos a realizar una vez que vendamos 1000. Y bueno, ya ahí la ecuación cambia. Ahora por ahí vamos a ver algún ejemplo en el ejercicio que nos quedó pendiente. Entonces, calcular el punto de equilibrio para cubrir, es el punto 6, calcular el punto de equilibrio para cubrir el costo de estructura mensual en un modelo de costeo directo. Nos habla de costeo directo, o sea que esta es la fórmula que debemos aplicar. ¿Qué valores tenemos de los que están acá? Ya los tenemos, ya podemos utilizar la fórmula, de acuerdo a lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Tenemos el costo de estructura como dato ya, obtenido en este caso? ¿Cuánto es el costo de estructura? Escríbanlo si quieren, no hay problema. 11.750. ¿Y cuánto nos daba el margen de contribución unitario en pesos? 14,87. Bueno, si dividimos los 11.750 sobre estos 14,87, nos va a dar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio en este caso es de 790. Acá lo voy a dejar con los decimales para explicar una cosa. 791,05. Acá estamos hablando de unidades de libros. Por lo tanto,
hablar de decimales con libro es complicado, ¿no? Porque no vendemos 0,5 libros, por lo menos en libros impresos. Si vendemos libros digitales, por ahí los podemos fraccionar, pero acá no, acá el libro se vende completo o no se vende. En este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos considerar? Acá obviamente que estamos más cerca de 791 que de 792. Así que alguno podría decir, bueno, vamos a poner 700, redondeamos en 792 o lo dejamos en 791. Pero bueno, si alguno redondea para arriba, para no quedarnos con decimalet, está bien. Por eso quería hacer mención a eso. Bueno, entonces, si dividimos estos 11.750 a los 14,85, seguramente Catalina con el tema de redondeo te da con 87, o por ahí es un error de tipeo, acá vale, puede ser eso también, nos da 791,05. Eso es el punto de equilibrio. Tenemos que vender 791 unidades para cubrir los costos de estructura. ¿Qué es lo primero que tenemos que observar? Acá nos dice, hay que vender 800 libros, vamos a redondear, 700, casi 800 libros. ¿Tenemos los libros? ¿Podemos vender 800 libros? Sí, la tirada es de 6.000. Por lo tanto, es un poco más del 10%, casi un 15% de lo que de lo que se produce, hay que vender para cubrir los costos de estructura. Distinto sería si el punto de equilibrio nos da 7.000. Si la tirada es de 6.000, no alcanzaría lo producido para cubrir los costos de estructura en el caso que se venda todo, ¿no? Porque esto es justamente un análisis quizá previo a que se venda el libro. Pero en el caso de que justamente, bueno, se pone a la venta, no alcanzarían las 6.000 unidades para cubrir si fuesen 7.000. En este caso, alcanza y sobra, como dice el dicho, alcanzaría la tirada para vender. Y acá justamente nos pregunta el punto 7, ¿qué porcentaje de la tirada debe venderse para cubrir los costos de la estructura? Y justamente son estos 791 libros sobre los 6.000. Hay que vender poco más del 13% para cubrir los costos de estructura. La pregunta 8 nos pide calcular el punto de equilibrio necesario para cubrir los costos directos. Y los costos directos en este caso son los que vemos en esta fórmula. El punto de equilibrio es igual al costo directo total sobre el INE. También tenemos estos valores. Tenemos el costo directo total, tenemos el INE. El costo directo total lo tenemos justamente el costo directo total lo tenemos luego de multiplicar el costo directo unitario por la tirada. Costo directo unitario 28,35 por la tirada de 6.000, que serían estos dos ítems, sobre el INU de 43,20, nos da casi 4.000. Fíjense cómo varía significativamente cada punto de equilibrio, ¿no? Pasa de casi 800 unidades a casi 4.000. Y obviamente el porcentaje que cubre
de esa tirada es mayor, no es el 13, sino que es casi el 66%, casi un tercio, 2 tercios de esa tirada. ¿Por qué pasa esto? Porque los costos directos totales son mucho mayores a los costos de estructura. Acá lo podemos calcular aparte. Por 20. El costo directo total es de 170.078 pesos contra los 11.750. No usamos el mismo divisor. En uno consideramos el INU, como en este caso, que el INU es mayor al margen de contribución. Bueno, hasta acá, ¿alguna consulta, comentario? ¿Alguna inquietud? Con el tema del punto de equilibrio. Avanzamos entonces. Bien, a ver, un segundo. Vayan leyendo el enunciado del ejercicio 16 y ahora lo hacemos. De paso voy a preguntar si pudieron entrar al final. Bueno, el ejercicio 16 arranca con el punto 1, en donde nos dice que completemos la tabla, similar a lo que hicimos las clases pasadas, y obtengamos el descuento promedio ponderado. Más o menos lo mismo que habíamos hecho. Teníamos participaciones por canales, debíamos completar la que faltaba y ponderar por canal y luego sumar cada uno de los resultados para obtener un valor. En este caso, las exportaciones tienen un descuento del 60%, estaba faltando completar que representa el 50% del total y obviamente es el que tiene mayor
va a tener mayor incidencia porque la mitad de las ventas son por ese canal. El descuento ponderado que nos daba era de 50,98. Estos son los 4 canales, con sus respectivos descuentos, con sus respectivas participaciones, y íbamos multiplicando el descuento por el porcentaje de participación, por eso nos daban porcentaje, 35 por 0,25 o 35 por el 25% y nos daba 8,75, 2,88, 30, 9,35. La suma de todos estos nos daba los 50,91. Ahora vamos a la información del enunciado. Nos dice que una editorial vende varios títulos sobre los que se conocen los siguientes datos. Voy a agrandarlo para que se vea mejor. Ustedes la tienen la guía igual, pero por ahí más cómodo leerlo en pantalla. Información sobre la producción y los costos mensuales de la editorial Libro Libre. Vende en promedio 50.000 ejemplares por mes con un PVP de 59 pesos. El descuento promedio ponderado es el que surge del punto 1. El costo de producción unitario equivale al 36% del ingreso neto. Los gastos comerciales son derecho de autor 10%, obsolescencia 25%, comisiones por venta y cobranza 3,5%, gastos de fletes y embalaje 2,5% del INU y dotación de incobrables estimada en 2,5% también del INU, como vimos en la clase pasada. Todos los costos que están referidos a la comercialización, comisiones, fletes, embalajes, incobrables que se producen justamente cuando se venden después de comercializado el mismo, lo vamos a calcular, en caso que no diga nada en contrario, sobre el INU. La obsolescencia, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? La obsolescencia afectaba a lo que se había producido. Por lo tanto, este 25% ¿sobre qué lo vamos a calcular? ¿Sobre qué concepto? ¿Sobre el INU? Les pueden escribir, no sean tímidos, no es un examen, no se sientan intimidados por la pregunta. ¿Se escucha? No se escucha la pregunta sobre el CPU, exacto. Sobre el costo de producción unitario. Ese es el ítem que vamos a considerar para calcular la dotación de incobrables. ¿Y los derechos de autor sobre qué los calculábamos? Sobre el PVP, exactamente, perfecto. ¿Qué otra información tenemos? Que los gastos mensuales o de estructura, acá a veces no necesariamente siempre son mensuales los gastos o los costos de estructura, a veces pueden ser anuales, a veces pueden ser semestrales o a veces pueden ser bimestrales. La cuestión es que hay que tener claro que son costos de estructura y que no son costos directos vinculables a la producción. O sea, que no son directamente asociados a la producción. Como pueden ser los sueldos y los alquileres, los servicios, los impuestos, las tasas. Que habíamos dicho que justamente no era posible o no era fácilmente determinable cuál de estos costos de estructura corresponden a cada uno de los libros que se comercializan. Porque es raro que una editorial comercialice solamente un libro para decir, bueno, todo el esfuerzo que hacemos es para este libro, por lo tanto,
lo podemos asignar fácilmente. Acá se tratan de varios libros, por lo tanto, qué criterio utilizamos para distribuirlo es más complicado. No es imposible, pero es más complicado. Por lo tanto, habiendo obtenido toda esta información, podemos, como nos pide la consigna, armar el escandalio para determinar el margen porcentual, unitario porcentual, y el margen porcentual en relación al PVP. Este era el ejercicio que les decía que lo iba a pedir cuando estaba hablando del tema. También nos pide que calculemos el punto de equilibrio para cubrir el costo de estructura de la editorial, tanto en libros como en pesos, tanto en unidades, en libros, como en pesos, en un valor monetario. Y también que calculemos el punto de equilibrio para cubrir los costos directos en libros y el punto de equilibrio en un modelo de costeo por absorción. Acá en definitiva nos pide que usemos los tres tipos de costo de punto de equilibrio. Bueno, vamos a lo primero, que es para obtener un punto de equilibrio, en definitiva hay que armar un escandalio, ya sea para obtener tanto el margen de contribución unitario como el INU. Para eso usamos el escandalio. En este caso nos dice que el PVP de los libros que venden es de 59 pesos y el descuento era de 50,98, tal como calculamos en el punto 1. El PVP, entonces, dado que tenemos el PVP, dado que tenemos el descuento y dado que tenemos los demás costos, podemos armar el escandalio para determinar el margen de contribución unitaria. Y esto lo voy a ocultar un segundo en la pantalla. ¿Y qué vamos a ver acá? ¿Qué estamos viendo? Bueno, ¿se acuerdan que en definitiva este escandalio, estos ítems, acá le podemos poner para que sea más gráfico, cuáles son los que restan? Entonces, vamos de vuelta. Para hacer el escandalio, entonces partimos siempre del PVP. El PVP, en este caso, ya lo tenemos como dato dado y corresponde a 59 pesos. Teníamos un descuento comercial que era casi el 51%, pero eso es en valores relativos, en valores porcentuales. Nosotros vamos a multiplicar ese porcentaje por el PVP, que va a ser el monto absoluto de descuento. Ese monto absoluto de descuento restado al PVP nos va a dar el INU. Luego teníamos que considerar el resto de los costos. Costo de producción, derecho de autor, obsolescencia, comisiones, fretes incobrables, y la suma de todos estos nos da el costo directo unitario. Acá voy a resaltar los valores que vamos a utilizar luego como los que estamos viendo en pantalla. Y acá vamos a agregarle la letra U también. De estos costos, ya tenemos el PVP, ya tenemos el descuento.
¿cuál era el INU que nos queda? Ahí lo vieron en pantalla rápido. Teníamos 59, 28,92. Bueno, ahora ese es el INU, 28,92. ¿Qué nos decía del costo de producción? Que era un 36% del ingreso neto, esto es del INU. O sea que el 36% de 28,92 va a ser ese famoso costo de producción unitario. Famoso y necesario, ¿no? Porque si no, no hay manera no hay manera de vender un libro si no lo producimos, en este caso. ¿Cuánto es el valor entonces de producción, del costo de producción unitario? El 36% de 10 pesos redondos. Un poquito más. Vamos de vuelta, acá ponemos vamos haciendo el ejercicio de este lado. 59 es el PVP. Y el descuento en pesos acá lo tenemos. Este valor resta y como nos decía Carolina, 28. La diferencia entre el PVP y el descuento es el INU. ¿Qué nos dice en este enunciado? No calculamos el costo de producción como lo hacíamos antes, ¿no? Sumábamos los costos de preproducción, los costos industriales, lo dividíamos por una tirada determinada y nos daba el costo de producción unitario. En este caso, nos dice que lo calculemos como un porcentaje del INU. Por lo tanto, lo vamos a utilizar de referencia y en este caso lo vamos a multiplicar por el 36% o por 0,36, que es lo mismo. 0,36 es igual al 36%. O sea, es 0,36 multiplicado por 100, justamente porcentaje, es el 36%. Esto nos da 10,41. Los derechos de autor decía que los íbamos a calcular en función al PVP. Era el 10%, escribimos 10% por el PVP, 5,90. ¿Cuál era la obsolescencia? El 25%. ¿El 25% de qué? Habíamos dicho del CPU, 2,60. Y luego tenemos las comisiones que eran de 3,5 y en el caso de fletes e incobrables 2,5. Pero siempre con respecto en este caso al INU. 2,5 por el INU, 2,5 por el INU también de vuelta. La suma de todos estos ítems, entonces, la suma del costo de producción unitario, la suma del derecho de autor, más la obsolescencia, más las comisiones, más los fletes, más los incobrables, nos va a dar el costo directo unitario. La diferencia entre el INU y el costo directo unitario nos da entonces el margen. Es lo que nos queda al margen después de haber cubrido todos estos costos directos unitarios. Costos directos en todo caso. Es lo que nos queda de margen de rentabilidad. Rentabilidad bruta. ¿Bruta por qué? Porque no está considerando los costos
no restamos todavía o no cubrimos los costos de estructura. O sea, por cada libro que se vende, en este caso, quedan 7 pesos con 55, pero con estos 7,55 multiplicado por la cantidad de ventas, debemos cubrir esos costos de estructura que ahora veremos cuántos son. ¿Cómo obtenemos el margen de contribución unitario porcentual? Sí, adelante, Zulma. No se escucha, está silenciada. No se escucha. Perdón, tenía que habilitar el micrófono. Exacto. Perdón, disculpen, no me manejo todavía. No, yo quería saber si hay que agregarle un 0, porque son ridículos los precios. No puede ser un precio de venta 50, ¿no? Hay que agregarle después. ¿Lo tenemos que multiplicar por 10 todo o no? No, son valores de fantasía, no necesariamente hay que multiplicarlo. Es a los fines prácticos. Obviamente es un ejercicio viejo, por eso sí. el valor es viejo, pero... Lo dejamos así, entonces. Sí. O sea, en los ejercicios del parcial, seguramente los valores van a estar actualizados, no van a ser tan irrisorios. Para que uno se pueda ubicar un poco mejor, porque si no, me resulta raro, digo, como esto no. Bueno, gracias, era eso solamente. Bien, ahí están viendo en pantalla la planilla. ¿Se ve la planilla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, tenemos el margen de contribución unitario, tenemos el INU. ¿Cómo dijimos que calculamos el margen de contribución unitario porcentual? ¿Recuerdan que dividíamos? Sí, al revés. El INU sobre el margen de contribución unitaria. No, está bien como dijiste. No estoy diciendo pavada, estoy dormido todavía. Me parece que no es el mejor horario para mí. Muy bien, Catalina. Entonces teníamos el margen de contribución unitario sobre el INU, que es del 26,10%. Y en este caso nos dice calcular el margen de contribución sobre el PVP. En este caso sería entonces margen de contribución sobre justamente el PVP. No es algo que vayamos a utilizar, pero en este ejercicio sí lo está solicitando. Entonces acá, en vez de dividirlo por el INU de 28,92, dividimos el margen sobre los 59 del PVP. Y nos da... ¿Por qué nos da tan bajo? Tomé el porcentaje. No tomé el valor absoluto. Nos da 12,79. Fíjense que por ahí en pantalla los valores que estamos viendo por ahí no son exactamente después los resultados que están en la guía. No son exactos, por ahí hay decimales para arriba o para abajo. Tienen que ver con estas cuestiones que hablábamos la clase pasada, ¿no? De que por ahí acá los calcula, por más que veamos dos decimales, siempre está calculando en base a todos los que hay después del 2 que acá no se ven. Acá si aumentamos los decimales, fíjense que hay unos cuantos más, como puede ser el costo directo unitario, fíjense cuántos decimales tiene. Bueno, ahí ya se cortaron, pero fíjense que tienen 6 decimales. Pero nosotros estamos utilizando solamente 2. Pero en el arrastre de resultados, fíjense que calculamos porcentajes sobre un valor que después volvemos a calcularle otro porcentaje y así.
y en la sumatoria, en las multiplicaciones, afecta el redondeo. Pero lo importante es evaluar el desarrollo, no el resultado final, si da 10 centavos más, 10 centavos menos, o un peso más, un peso menos, o 1000 pesos más, 1000 pesos menos, depende de lo significativo que sea, ¿no? Porque por ahí estamos hablando de millones, 1000 pesos es menos del 1%. Bueno, entonces hasta acá obtuvimos el punto A y el punto A, el punto A y el punto B, margen de contribución unitario y el margen de contribución porcentual en relación al INU y en relación al PVP. Ahora nos pide calcular el margen, perdón, nos pide calcular el punto de equilibrio para cubrir los costos de estructura. Y acá les pregunto, ¿cuál es el costo de estructura en este caso? Tenemos la información, pero no la tenemos sumarizada. ¿Y qué más? Muy bien, bueno, va a haber un bache, esperemos que no sea tanto, pero podemos realizar los cálculos ahora. Entonces, para determinar el punto de equilibrio para cubrir los costos de estructura, en este caso vamos a considerar el costo de estructura que habíamos dicho que era 45.000 pesos, la suma de los 35.000 más los 10.000, sobre este margen de contribución unitario. Este margen es de 7,55. Si quieren lo voy a escribir acá, 7,55. Me gusta usar la fórmula porque justamente después si hacemos algún cambio lo arrastra en las demás. Pero bueno, acá lo tenemos, lo podemos ver en pantalla. Costo de estructura de 45.000 sobre 7 pesos con 55 de margen nos da 5.960 unidades. Esto acá, la Q es de cantidad en inglés, quantity. Y para calcular el monto de ventas, acá esto hay que cambiarlo. Para calcular el punto de equilibrio en pesos o en ventas, en volumen de ventas, vamos a considerar de vuelta los 45.000 sobre este 0,26%. Y esto sí nos da un valor monetario, 173.076,92. ¿Cómo interpretamos esto? Que hay que vender el equivalente a 173.000 pesos, un poquito más, para cubrir los costos de estructura. Bien, entonces ahí podemos determinar estos resultados del punto C. Punto de equilibrio en cantidades, punto de equilibrio en unidades. ¿Qué es otra verificación que podemos hacer? ¿Se acuerdan que comparábamos? Decíamos 5.960 unidades. ¿Es mucho, es poco? ¿Con qué la comparamos? ¿Podemos, o sea, esta editorial puede vender esa cantidad? Con la tirada. En este caso, no tenemos la tirada concretamente, pero sí nos dice que vende alrededor de 50.000 libros todos los meses. Y si vende en promedio 50.000 libros, evidentemente produce 50.000 libros como mínimo para venderlo, ¿no? Pues si no los produce, no los puede vender. Por ahí produce 100.000 y vende 50.000, no lo sabemos. Sabemos que vende 50.000 por lo menos y que de mínima la tirada es 50.000. Por lo tanto,
estos 5.960 es poco más del 10% de estos 50.000. Por lo tanto, no tiene ningún problema porque incluso dice que los vende. Vende en promedio 50.000, por lo tanto, con un poco más del 10% de esa venta cubre los costos de estructura. Y ahora lo que nos pide es el punto de equilibrio para cubrir los costos directos. Y acá podemos volver a la fórmula en la cual los costos directos implicaría considerar los costos directos solamente, no los costos globales. Los costos globales incluyen, además de los costos directos, el costo de estructura. Los costos directos incluyen considerar el costo directo sobre el INU. Entonces, para el punto D, tenemos que el punto de equilibrio va a ser igual al costo directo total sobre el INU. ¿Cuánto es el costo directo total? Porque tenemos el costo directo unitario. El costo directo total es igual al costo directo unitario por, en este caso, la tirada, la cantidad. Vamos a poner la tirada. En este caso no tenemos tirada, pero sí tenemos un valor de referencia que son las ventas promedio mensuales, que nos indicaría que está relacionada a la tirada, ¿no? Por lo menos, si vende siempre 50.000, debe producir más o menos 50.000 libros. Por lo tanto, acá podemos calcular este costo directo total. ¿Qué tenemos? Los 50.000 libros de la tirada, que estimamos que son 50.000, por el costo directo unitario, que es 21,37. Eso nos da 1.568.500. Fíjense que hay una diferencia grande entre el costo directo total, 1,5 millones, con ese costo de estructura que habíamos calculado en 45.000 pesos, ¿no? Hay una gran diferencia. En este caso, también el punto de equilibrio en unidades no va a ser tan cercano al 10%, sino que va a ser mucho más significativo. ¿Cuánto va a ser? Punto de equilibrio de acuerdo del punto de equilibrio para cubrir los costos directos va a ser entonces igual al costo directo total sobre el INU. El INU es de 28,92 y nos va a dar 54.232 unidades. Ahora bien, ¿alcanza o no alcanza? Perdón, pero a mí me dio un resultado diferente y sí alcanza con la tirada. Entonces le estoy errando acá, ¿eh? ¿Qué multipliqué? Acá le erré. Puse 31 es 21. Ahí está. Ahí te dio ese. Sí, sí. Perfecto, no, le erré yo. ¿Vieron que hay que usar la fórmula? ¿Eh? Si acá hubiésemos ido a la fórmula directamente, obviamente que esto también no es libre de errores, porque si te equivocas en la fórmula, en el primer número, los errores se arrastran hacia abajo, pero bueno, a veces escribir a mano justamente implica este tipo de errores, ¿no? Bueno, la posibilidad de este tipo de errores. Bueno, entonces el punto de equilibrio para cubrir los costos directos es de 36.950 unidades. Como bien decía la compañera, justamente yo ya estaba queriendo sacar una conclusión diferente.
En este caso no alcanzan, en este caso sí alcanzan, justamente son 36.950 sobre esas 50.000 es el 70%. Obviamente que el esfuerzo que hay que hacer es mucho mayor, ¿no? Estamos hablando de el 70% y no poco más del 10%. Y con respecto al punto E, sería el punto de equilibrio de acuerdo a un modelo por absorción, o como dice acá, sí, como dice acá, punto de equilibrio de acuerdo a un modelo de costeo por absorción, ¿no? Esto es, absorbiendo, considerando los costos de estructura más los costos directos totales. Entonces, en este caso, el punto de equilibrio es igual al costo global total sobre el INU. ¿Qué vamos a considerar acá? El costo directo total más los 45.000 sobre el INU de 28,92 y nos da 38.560. Fíjense que es un poco mayor, acá nos daba casi 37.000, acá nos da 38.506. ¿Por qué? Porque el costo global es mayor al costo directo, porque el costo de estructura no es cero, es un poco mayor. Por lo tanto, el costeo, este punto de equilibrio, debería ser mayor a este costo, a este punto de equilibrio. Si acá justamente nos da 38.500 y acá nos da casi 37.000. Va a variar en función a el costo de estructura que haya. Visto de otra manera, este costo directo va a ser siempre menor a este porque justamente no estamos considerando los costos de estructura. En ninguno de estos dos casos, costeo por absorción, costos directos, podemos determinar montos de venta como si lo hicimos con el punto de equilibrio de acuerdo a un modelo de costeo directo, que calculamos el volumen de ventas necesario para cubrir esos costos de estructura. Bueno, entonces este sería el ejercicio 16. Otra cosa interesante es que uno diría, y si, creo que no sé si lo comentamos en la clase pasada, justamente no son, el primer punto de equilibrio nos dio casi 6.000 unidades, no podríamos sumarlo a este otro, porque fíjense que no es lineal el asunto. ¿Por qué? Porque justamente son valores que llegamos por elementos diferentes, no estamos sumando peras y peras, sino que sumamos pera con manzana, ¿no? O sea, este valor está dividido por un margen, este valor y este otro está dividido por el INU. Por lo tanto, no podemos hacer una suma lineal. Si queremos considerar cuánto vendíamos para cubrir los costos de estructura, más lo que queríamos considerar para cubrir solamente los costos directos, no es que lo podemos sumar porque tenemos que recurrir a esta otra fórmula, ¿no? O sea, a la fórmula que utilizamos en último término. ¿Alguna pregunta? Esto se los dejo en la presentación a modo informativo sobre cuáles son los supuestos que tiene atrás el punto de equilibrio de acuerdo a un modelo de costeo directo. Lo voy a comentar rápidamente. Esto implica que las ventas y los costos se comportan linealmente. Esto quiere decir que no tienen variaciones en función del aumento o disminución de las unidades que se producen y se venden, de que dichas variaciones en volúmenes no afectan los precios ni los costos. Son supuestos bastante fuertes porque sabemos que cuando aumenta la producción y la venta, esos costos tienden a bajar, por lo tanto el comportamiento no es lineal, esto no es una línea recta, sino que empieza a tener, empiezan a presentarse curvas justamente. Y otro supuesto importante es que la producción siempre es igual a las ventas. Y como vamos a ver en adelante con los casos, esto no es así, o sea, hay una tirada determinada, hay una producción, que en este caso es una tirada, o sea,
5.000 libros, 10.000 libros, que nunca va a ser igual a la cantidad vendida. Ojalá fuese así, pero las ventas suelen ser menores siempre. Nunca van a ser mayores porque hay una limitante física, pero nunca van a ser iguales al menos. Siempre van a ser un poco menores. Por lo tanto, eso afecta a los supuestos de este método. Este método, o sea, por eso no es para tomarlo a rajatabla y de manera acrítica, sino que es para tener una referencia más o menos adecuada de la cantidad de esfuerzo en términos de ventas, unidades o pesos que hay que hacer para cubrir los costos de estructura. Obviamente, como les dije en la clase pasada, esto no implica que es el número al cual hay que llevar, sino que justamente es el número a partir del cual se empiezan a obtener beneficios. Por lo tanto, es una referencia para decir, listo, a partir de acá en adelante, vamos a obtener rédito. Por eso una de las definiciones habla de umbral a partir del cual, o sea, el punto de equilibrio es el umbral, el punto a partir del cual se pueden obtener ganancias. Obviamente también es el umbral o punto a partir del cual se pueden tener pérdidas mayores en el caso de que no se vendan menos cantidades aún. Por eso que es un valor de referencia que nos permite saber cuánto vendemos de más o nos permite saber cuánto vendemos de menos. Bueno, estas son las fórmulas que estuvimos viendo recién. Solamente tienen un agregado a los costos de estructura, globales o directos. Fíjense que pueden tener en algunos casos otro ítem que es de ganancia. El costo de estructura, el costo global, el costo directo, en definitiva son esfuerzos que estamos haciendo, justamente la definición de costo, el esfuerzo económico para obtener un resultado, al cual también le podemos sumar, agregar otros esfuerzos. En este caso sería el esfuerzo que hay que hacer para obtener una ganancia determinada. O sea que si nosotros sabemos que el costo de estructura es 50.000 pesos, pero además queremos saber, que queremos sumarle 10.000 porque nos interesa obtener 10.000 pesos de ganancia, además de considerar el costo de estructura de 50.000, vamos a sumarle 10.000. Esto es, en vez de tener 50.000, vamos a tener un valor total de 60.000. Y esto nos va a dar la idea de cuáles las cantidades que hay que vender para llegar a cubrir esos 60.000 pesos, que sería, por ejemplo, si sumásemos 50.000 más 10.000 de ganancia. Por eso acá lo tienen en esta tabla para tener la referencia de dónde o cómo considerar. Más adelante va a haber algunos casos en donde van a estar esta noción de esta cuestión de la ganancia, ¿no? O sea, de cómo poder calcular a partir del punto de equilibrio la cantidad que hay que vender para no solo cubrir ese costo, sino también para obtener una ganancia determinada, que por ahí es el objetivo que tiene la editorial, ¿no? Que dice, bueno, yo además de esto quiero ganar tanto, bueno, además de cubrir los costos quiero ganar tanto, bueno, ¿cuánto tendría que vender para hacerlo? Entonces, esta es una de las maneras para calcular esa cantidad en pesos o en unidades que me va a permitir no solo cubrir los costos, sino obtener un margen una ganancia en valores absolutos determinados. Por lo tanto, entonces vamos a avanzar con el ejercicio 17, en donde nos dice que, bueno, leamos el caso y respondamos las preguntas que están al final, que son 3. Los datos que tenemos son que LM, que es una persona, se desempeña como editor asistente en una editorial pequeña y presenta un proyecto por un título nuevo. El editor en jefe acepta la propuesta si con la venta de la tirada alcanza para pagar el sueldo de LM durante 6 meses y además cubrir los costos directos totales. ¿Qué datos tenemos?
que el PVP 78, el descuento 45%, la tirada de 3.000, la cantidad de páginas 184, el derecho de autor 8%, obsolescencia 5, incobrable 5, gastos comerciales 6%. Los costos directos que tenemos son tapa 500, edición 1900, corrección de prueba 460, armado 1200, películas de tapa 400, vegetales 400, impresión y encuadernación 1600. Entonces, el sueldo del M es de 3600 y lo que nos pregunta es cuántos libros se deben vender por mes para pagar el sueldo del M, cuántos libros se deben vender para cubrir los costos directos del producto y 3, qué decisión tomó el jefe. La decisión que tomaría el jefe es la de considerar 6 meses de sueldo, es decir, alcanza para cubrir no solo un mes, sino 6 meses de sueldo y además cubrir los costos directos de la edición, ¿no? Acá estamos viendo, como vemos acá, o sea, el punto 1 y 2 van aparte de la decisión que va a tomar, son otros resultados que hay que determinar. Entonces, para calcular estos puntos de equilibrio, ¿qué nos está faltando? Hacer el escandalio. ¿Tenemos todos los datos para hacer el escandalio? ¿Qué datos nos estaría faltando para calcular el escandalio? Para realizar el escandalio. Como vemos acá, tenemos el PVP, tenemos el descuento, ya podemos calcular el INU. Tenemos algunos costos, pero nos está faltando el costo de producción que va a surgir luego de considerar estos costos directos. Acá tenemos ya mezclado los costos de preproducción y los costos industriales. Entonces, en este caso, la suma de los costos directos, de los 500, de los 1900, de los 460, 1200, 40, 400 y 1600, nos da 20.500. La tirada que teníamos en este caso es de 3.000 unidades. 3.000. Por lo tanto, el costo de producción es de 6 pesos con 83. Ahora sí podemos armar este escandalio. Teníamos un PVP de 78, un descuento de 45%, que en valores absolutos de 35,10, por lo tanto, el INU es de 42,90. El costo de producción unitario, ya lo habíamos calculado, es de 6,83. Los derechos de autor son del 8%, acá son un poco menores son un poco menores, son del 8%. La obsolescencia y los incobrables son del 5%, pero fíjense que tienen valores diferentes. ¿Por qué? Porque la obsolescencia la calculamos como un porcentaje del CPU y en el caso del INU lo consideramos como un porcentaje del INU. Y en este caso, los gastos comerciales van a ser un 6% con respecto al INU.
la suma de todos los costos directos es de 18,73. Por lo tanto, ya podemos calcular el margen de contribución unitario, que sería la diferencia entre el INU y el costo directo unitario, y es de 24,77. Y el margen de contribución porcentual, acá no lo pide, pero lo podemos calcular para practicar nomás, es de 57,73. Esto es 24 sobre 24,77 sobre 42,90 nos da 57,73%. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuántos libros se deben vender por mes para pagar el sueldo? El sueldo del M de 3.600, fíjense que acá también le estaría faltando un cero, no solo al precio de los libros, sino a los costos, ¿no? Pobre el M con 3.600 pesos no haría nada. Ahora con 36.000, bueno, ya es un poquito más. Y la ecuación cambia. Si todo lo multiplicamos por 10, los valores porcentuales van a ser los mismos, pero en este caso, como dijimos antes, son solamente a título práctico. Entonces, volvemos, punto 1. ¿Cuántos libros deben venderse por mes para pagar el sueldo del M? ¿Cuál es el método de costeo que está subyacente dentro de esta pregunta? El método de costeo directo. ¿Por qué? Porque quiere considerar solamente el costo de estructura, que sería en este caso 3.600 por mes. Alguno puede hacer también considerar los 6 meses. Podría decir el costo, ¿cuánto es el sueldo del M? Ya podría calcular, bueno, van a ser 6 meses por 3.600. Eso si fuese por el semestre o por el año en su conjunto. Lo podemos hacer por mes, que es 3.600, y luego multiplicarlo. Acá no hay problemas para eso. En este caso, si consideramos los 3.600 por 6, dividido luego el margen, nos da 872 unidades en libros. O sea, cubre, acá nos dice bien, cantidad de libros, que cubre 6 sueldos, o sea, se necesitan vender 872 libros. Ahora, ¿cuántos libros deben venderse solamente para cubrir los costos directos? Y acá calculábamos los costos directos totales. Los costos directos surgen de multiplicar el costo directo unitario por la cantidad. La cantidad es justamente 3.000. Nos da 54.402 pesos. Y ese costo directo implica dividir ese costo directo total sobre los 42,90 del INU. Y es un poquito mayor, 1.268. Ahora bien, esos serían como cálculos como para ir calentando motores. La decisión que tiene que tomar el editor en jefe es aceptar la propuesta en el caso que se cubran los 6 meses de sueldo más los costos directos totales de esta producción. En ese caso, no solo consideramos los 54.000 y pico de pesos, sino los 6 meses por 3.600 de sueldo, que son un poco más de 21.000, 6 por 3.600, 21.600. O sea que los costos, el costo global en este caso es 54.402 más 21.600, es 76.200, 76.002 pesos, que dividido el INU de 42,90 nos da 1.260 y... No, acá algo mal hice. Perdón, algo mal estoy haciendo. Cambié la fórmula y que no.
Bueno, acá está la fórmula diferente, podemos rehacerla. El costo directo total más el costo de estructura, que en este caso son los 6 meses de sueldo, el total, el costo global total sobre el INU nos da 1.772 libras. Entonces, alcanzaría la tirada para, en el caso de que se venda, alcanzaría la tirada. O sea, si se vende la tirada, mejor, o plantea de otra manera, si se vende la tirada, ¿alcanza para cubrir los costos globales? Esto es, los 6 meses de sueldo más el costo directo de la producción. ¿Cuál sería la respuesta? Y quedaron dormidos. No es el mejor horario, ¿no? Alcanza. Muy bien, Catalina. No, ¿por qué no habría? La tirada es de 3.000. Si vende 1.700, 1.772, alcanzaría. Por lo tanto, si vende toda la tirada, vende justamente, alcanzarían esos 3.000 libros, ¿no? ¿Por qué? Porque con una parte bastante menor, esto es un poco más de la mitad, cubriría todos los costos. Por lo tanto, la tirada es suficiente para cubrir esos costos. Si el punto de equilibrio hubiese dado 4.000, esto es, si tendría que vender 4.000 libros para cubrir los costos de estructura, en este caso los sueldos del editor, y para cubrir los costos directos, la situación hubiese sido diferente. Pero en este caso, como vemos, está bien. Perfecto. O sea, la decisión sería aceptar, ¿por qué? Porque la tirada alcanza. En el caso de que se venda, en el caso de que después se venda, ¿no? Después el esfuerzo de venta puede no tener la intensidad correspondiente, pero ya sería otro problema. Bien. Entonces tenemos el ejercicio 17. Ahora nos queda el 18, 19, y luego tenemos... Vamos a plantear el ejercicio 20. La clase que viene retomamos los anteriores, pero vamos a plantear en el 20 para trabajar dos cuestiones que están incorporadas en este ejercicio, que tiene que ver con esta idea de distribuir el ingreso. Esto de, bueno, habiéndose obtenido tantos ingresos, tenemos que luego saber cómo se distribuyen en los costos, cuánto representa el costo de estructura, cuánto representa el costo directo total. Eso tiene que ver justamente con esta idea de distribución del ingreso. Y la otra noción es el cálculo del resultado económico, para dar respuesta a esta pregunta que estamos viendo en el ejercicio 20 de qué ocurre si se venden 5.500 ejemplares, en el caso de que se producen 6.000, o qué ocurre si se venden 3.000, esto es la mitad de estos 6.000. Para eso vamos a considerar este cálculo del resultado económico, considerando por un lado las ventas adicionales por encima del punto de equilibrio, que nos da el ingreso adicional,
y restándole las ventas no realizadas, justamente por la pérdida que tiene a los fines de que no vendimos esas cantidades. Entonces, ese ingreso menos las pérdidas nos da el resultado económico. El ejercicio 21 es igual, por lo tanto, con ver el 20, el otro lo pueden trabajar sin problemas. En el ejercicio 20 nos dice que el libro tiene un PVP de 40, un descuento del 30%, un CPU de 10, más gastos comerciales de un 30% del CPU. Acá fíjense que nos dice, calcúlenlo en función del costo de producción, no del INU. El costo de estructura asciende a 60.000 y la tirada es de 6.000. Determinar cuántos libros hay que vender para costear el costo de estructura en libros y en pesos. O sea, siempre que nos pide esto, tenemos que determinar el margen de contribución y, en definitiva, hacer el escandalio y obtener ese margen y también el INU y el costo directo unitario, que también lo vamos a utilizar a lo largo del ejercicio. Entonces acá tenemos los datos, 6.000 de tirada, 60.000 de costo de estructura. Y acá tenemos los valores. El PVP era de 40, el descuento del 30% equivale a 12 pesos, por lo tanto el INU, neteando el PVP menos el descuento, es de 28. El costo de producción es de 10, los gastos comerciales eran un 30% de estos 10 pesos, de 3 pesos. Por lo tanto el costo directo es igual a 13 pesos. El margen de contribución en este caso entonces es de 15. Restando 28 a los 13 nos da 15. Y el margen de contribución porcentual es de 53,67. Entonces nos pide, en el punto 1, determinar el costo de estructura en pesos y en libros. Ya tenemos el margen de contribución, ya tenemos el costo de estructura, podemos determinar el punto de equilibrio en títulos, en unidades, dividiendo los 60.000 del costo de estructura sobre los 15 del margen de contribución y nos da 4.000. En pesos sería diferente, sería dividir los 60.000 sobre los 53,57% y nos da 112.000. Si esta cuenta ustedes la hacen a mano, quizá le da 111.990 o 93,55 o 112.004. Eso es por tema de redondeo. Acá como lo estamos utilizando con exactitud, fíjense cuántos decimales hay después de la coma, nos termina dando el número exacto, que es 112.000, que serían estos 4.000 por el INU de 28. Si multiplicamos los 4.000 por 28, nos da justamente 112.000. Es otra manera de ver este resultado. ¿Cuál es la distribución del ingreso? Decíamos que son 112.000, si vendemos el punto de equilibrio, son 4.000 unidades, equivalen a 112.000 pesos de ingreso neto. ¿Y cómo se distribuyen? 60.000 dijimos que era el costo de estructura. La diferencia es el costo directo total, pero no alcanza a conocer la resta, sino que lo que hay que corroborar es si estas 4.000 unidades por este costo directo unitario es el mismo que podemos obtener restando 112.000 a 60.000. Usted tiene que hacer la cuenta multiplicando el costo directo unitario por la cantidad. Eso, en este caso, de equilibrio. Para corroborar, esto no alcanza a conocer la cuenta. Bueno, ¿qué pasa entonces ahora con el cálculo del resultado económico? ¿Qué nos dice el punto 5? Nos dice, ¿qué ocurre si se venden 5.000 ejemplares? Y acá vuelvo
a esta fórmula. Nos dice que hay que partir de las cantidades, o sea, estas fórmulas tienen sentido si partimos de las cantidades de equilibrio. Entonces, unidades vendidas menos el punto de equilibrio por el margen de contribución unitario nos da el ingreso adicional. Esto es todo lo que se vende por encima de ese punto de equilibrio. Acá se venden 5.500 unidades, menos un punto de equilibrio de, dijimos, 4.000, nos da una venta adicional por encima del punto de equilibrio de 1.500. Por el margen de contribución unitario nos va a dar un resultado. Y la tirada sabíamos que era de 6.000, y las unidades vendidas también son las mismas que estas, 5.500, nos da que solamente que dejamos de vender 500 unidades por un costo de producción unitario y no de un costo directo porque no se llegaron a vender, nos da la pérdida. O sea que acá tenemos 1.500 por el MCU y acá tenemos en las ventas no realizadas 500 por el CPU. Y acá vamos a la fórmula. Tenemos 4.000, perdón, tenemos ¿dónde está ahí? Acá está, si se vende la tirada completa. Pregunta eso también, ¿no? ¿Qué ocurre si se vende la tirada completa? Bien. Me estaba comiendo esa cuestión. Si se vende la tirada completa, y vuelvo a la fórmula, ventas adicionales tenemos 6.000, menos 4.000 nos da 2.000, por el MCV de 15 tenemos un ingreso adicional. Cuando se vende la tirada completa, o sea, las unidades vendidas son iguales a la tirada, esto nos da 0, por lo tanto no hay pérdida. Por eso, si se vende la tirada completa, no tenemos pérdida. Ahora, si se venden 5.500 libros, tenemos un ingreso adicional de estas 5.500 menos el punto de equilibrio de 4.000 por los 15 pesos de margen menos la pérdida de multiplicar los 500 libros por los 10 pesos de cada costo. Eso nos da el resultado económico restándole la pérdida al ingreso adicional. Pero ¿qué puede pasar también? Que ese ingreso adicional no sea siempre un valor positivo, sino que puede ser un valor negativo. ¿Por qué? Fíjense que el enunciado dice, ¿qué pasa si se venden 3.000? Si se venden 3.000 unidades menos el punto de equilibrio de 4.000 nos da menos 1.000. 3.000 menos 4.000 nos da menos 1.000. Por 15 nos da un valor negativo, menos 15.000. Y esta pérdida tiene que restar ese ingreso adicional que ya de por sí era negativo. Por lo tanto, menos 15.000 menos 30.000 nos da un resultado aún mayor, una pérdida aún mayor de menos 45.000 pesos. Tenemos un pequeño problema. Así que bueno, este era el ejercicio 20 del 21, lo pueden hacer ustedes. La semana que viene volvemos sobre los casos anteriores e incluso volvemos sobre el ejercicio, en este caso 18 y 19, que en definitiva están aplicando, son aplicaciones del punto de equilibrio, como estuvimos viendo antes, no es más que eso, pero quería que veamos la distribución del ingreso y el cálculo del resultado económico para que puedan avanzar con el ejercicio 21. Ya el ejercicio 22 en adelante lo vamos a ver la semana que viene con lo que tiene que ver con el punto de equilibrio para varios títulos. Pero vamos a retomar con lo que nos faltó para justamente reforzar las nociones de punto de equilibrio y luego ir hacia esta otra cuestión. Y también vamos a ver esta representación gráfica que la verdad que no se la voy a hacer muy complicada, en sí es algo sencillo, en sí es algo que la gráfica es la misma para todo el punto de equilibrio, por lo tanto
no se tienen que preocupar, no creo que ni siquiera entren en el parcial, así que el hecho de graficar el punto de equilibrio, como pueden ver en la presentación. La clase que viene ejemplifico y vamos a ver que siempre es el mismo gráfico para todos los casos. Así que bueno, ¿alguna consulta, algún comentario? ¿Duda, queja, reclamo? Está Profesor, abierto el libro de ¿vamos a quejas. hacer más? Ahora no. No, de punto de equilibrio. Vamos a seguir. Sí, punto de equilibrio, seguimos hasta... O sea, vamos a hacer... De ahora más hacemos siempre. Ustedes si quieren ahora hagan el 21, que es el que están viendo en pantalla, practiquen sobre ese. Acá tienen que considerar solamente que el costo de estructura, además de tener un valor de 60.000, considera una ganancia, o sea que el monto total a considerar es un poco mayor, y esa ganancia también hay que tenerla en cuenta en el momento de distribuir el ingreso. O sea, tienen un costo de estructura, costo directo y van a tener un monto de ganancia. Así que la semana que viene retomamos el 18 y el 19. Hacemos los planteos correspondientes. No hay que entregar los ejercicios. Tienen que ir haciendo por lo menos esto. Sí, por ahí la clase que viene podemos tener alguno en particular, pero de esta guía no. O sea, acá lo importante es el parcial el mes que viene y entrega de trabajos no es necesario. Lo teórico va a entrar, que vimos la primera semana, lo que se vio la primera semana, lo que se puso a disposición, era sociedades, ir a escuelas de administración, y después todo lo que surja en función a los conceptos prácticos. Pero no hay teoría, no se va a tomar teoría, sí, no se va a tomar más teoría que la que se vio en el módulo teórico. Esas pocas hojas que me imagino que para ustedes, estudiantes de edición, ávidos de lectura, es algo, no quiero decir insignificante, pero más o menos. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. La clase que viene retomamos estas cuestiones, creo que venimos más o menos bien, espero que sea